Muy buenas tardes una vez más. Hoy estamos transmitiendo desde París y vamos a estar en otra sesión, otro encuentro de los vivos de los jueves. Hoy estaremos con la licenciada Silvia Chav, que nos va a estar hablando del síntoma y el malestar de la época y qué vinculación tiene con el avance científico y tecnológico. Mientras vamos esperando que se una la licenciada Chav, vayan contándonos desde dónde nos están hablando, desde dónde nos están viendo. Como les dije, hoy yo estoy desde París, mañana voy a estar en Ámsterdam para estar representando a la Facultad Lalang en el G10, que es el Festival de Filosofía, de Economía y de Arte. Va a ser un encuentro muy interesante, vamos a estar viendo la disertación de Zizek seguramente y otros tantos. No se olviden de participar del sorteo. Hoy vamos a estar anunciando a los ganadores. Hay 2 tickets para poder tener el streaming de los 3 días del G10 de Ámsterdam, donde va a haber realmente disertantes maravillosos. Así que no se pierdan la oportunidad de participar. Al final del vivo vamos a estar anunciando los ganadores. Hay 2 posts donde pueden estar haciendo, creo que es seguir el Instagram del G10, el Instagram de la facultad y compartir el post. Y con eso están automáticamente participando. Bueno, vemos que están desde México, desde Buenos Aires, Toluca, México, Mendoza, Córdoba, Chile, wow, Costa Rica, qué interesante. Bien, cuéntenos si ya participaron del sorteo, por favor, no se lo pierdan. El sorteo también tiene 2 meses de reproducciones. No va a estar subido en el YouTube ni de la facultad ni del G10, así que va a ser únicamente a través del link. También se puede comprar este evento, creo que está a 45 € directamente con el G10. Tienen también los links. Igual mañana y pasado voy a estar un poco transmitiendo desde ahí en los espacios que se vayan pudiendo. A ver si Silvia ya se unió. Voy a ver si está por acá. Hoy estuvimos practicando mucho para podernos. Si Silvia me estás viendo, te mando la invitación, ¿ok? Justamente estos temas que tanto venimos hablando de la digitalización, de la tecnología que nos permite poder estar en lugares tan diferentes y a su vez conectados y transmitiendo, y que bueno, no es demonizarla, sino es dosificarla para que no se convierta, que la herramienta nos use a nosotros, sino que nosotros usemos a la herramienta. A ver si Silvia se une. Síganos contando desde dónde están. Hola Esther. Está Esther, hay muchos profesores de la facultad. Está Esther, está Diego Núñez también. Hay muchos alumnos también. A ver, ahí te vuelvo a enviar la invitación, Silvia. Espera. Estamos acá. Ahí le vuelvo a enviar a Silvia. Síganos contando desde dónde están. A ver si se puede unir. Vamos a estar hablando un poco de todo lo que es el malestar y el síntoma
de la época y toda la vinculación que tiene con el avance científico y tecnológico. Silvia también trabaja mucho en psico-oncología, con lo cual nos va a estar contando su experiencia en esta área tan interesante. A ver, Silvia, no sé si recibiste. Estamos intentando. A ver, si alguien puede conectarse con Silvia por WhatsApp y ayudarla un poco. Diego, si estás ahí en línea, para indicarle que entra el perfil. Hoy estuvimos también con el doctor Nacio hablando. Les queremos informar que se van a abrir 2 grupos de estudio. Se va a abrir un grupo de estudio a partir del 5 de diciembre con Joaquín Valderrama de Nexoc, creo que es, capaz que me equivoco, y vamos a estar tratando todo lo que es psicosis y sus vertientes en 12 encuentros, son encuentros gratuitos, y a partir de febrero o marzo también vamos a estar iniciando un ciclo de grupo de estudios de un año con una guía de lectura a través de libros del doctor Nacio. El primero que se viene va a ser los 7 conceptos fundamentales del psicoanálisis, que se va a estar tratando a través de 7 encuentros. Así que estén atentos e inscríbanse. Voy a intentar a ver si puedo sumar a Silvia una vez más. A ver. Ahí está Silvia online. Silvia, te envío la invitación. A ver. Seguramente te va a aparecer un botón azul. Perfecto. Espera que me hago bien, que me veas. Sí, qué bueno. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien. ¿Me ves bien? Te vemos muy bien, te vemos muy bien. Bueno, no, pues se me están mezclando algunas cosas que me tapan a mí la pantalla. Pero te vemos. A lo mejor van Bueno, saliendo los mensajitos de los ah, participantes que puede ser. estamos viendo que se conectan. Hay gente de Chile, de México, de Costa Ah, Rica, de qué diferentes bueno, partes de Argentina. Y qué bueno, bueno. estuve contando un poco de qué íbamos a estar hablando hoy, del síntoma, del malestar de la época y también qué vinculación tiene con el avance científico y tecnológico y qué tiene para decir el psicoanálisis, ¿no? De todo, en todo esto, qué tipo de abordajes podemos llegar a tener. Contanos un poco, porque estoy yo hablando mucho, haciendo espacio, esperando conectarnos. Contanos un poco los titulares sobre qué vamos a estar hablando hoy, Silvia, por favor. Bueno, la idea es básicamente pensar cuáles son los efectos posibles de estos avances descomunales de la tecnología y también de la ciencia. Y los efectos que puede estar produciendo en las subjetividades, en los seres humanos, y también pensarlo en el plano social. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto en los vínculos entre los humanos? Sí. Y justo Eso es estábamos hablando antes y en los cuerpos, ¿no? También, y en los cuerpos.
por supuesto, en los cuerpos, por eso hablar de síntomas significa, porque es así, yo parto de lo que Lacan considera el pensamiento lógico, los momentos de un pensamiento lógico, que son el instante de ver, el momento de pensar y, y el momento de concluir. Es decir, instante de ver, el pensar y concluir. Entonces, yo veo lo que pasa a mi alrededor, veo los fenómenos que están ocurriendo a todo nivel, veo lo que pasa en relación a las autoridades, en escuelas, en hospitales, veo lo que está pasando con los adolescentes, fenómenos que estuvimos hablando, algunos de ellos, que ponen el cuerpo en riesgo, marcas en el cuerpo, hasta llegar a fenómenos de suicidio, que es lo que hoy estábamos hablando de un estudio que se acaba de hacer acá en Argentina, en donde pone al suicidio, la tasa de suicidios en adolescentes entre los 12 y los 30 años, ¿no? Se abarca una franja bastante amplia y está ocupando el primer lugar entre las causas de muerte en esa franja, ¿no? Entonces, la idea es pensar cuánto podemos nosotros aprovechar y disfrutar de estos avances de la ciencia y la tecnología, que evidentemente podemos aprovechar y disfrutar de muchos de esos desarrollos, y por el otro lado, cuánto deja de residuo, de malestar y de lo que nosotros en psicoanálisis llamamos síntoma, ¿no? Síntoma, la definición que da Lacan es lo que no anda, lo que no anda bien, ¿no? Algo que está hablando de que hay un malestar, un sufrimiento, algo, una insatisfacción que no se termina de compensar, ¿no? Eso sería básicamente, más allá de, bueno, los síntomas que ya por todos conocidos, que es básicamente el tema de las adicciones, no solo las adicciones a sustancias, adicciones a pantallas, adicciones al juego, ludopatía, adicciones a la ropa, a comprar, Objetos. Cuando, objetos. cuando hablabas lo de síntoma, ¿no? Yo pensaba en aquello que no puedo no hacer, ¿no? Aquello que no se detiene, aquello que persiste y repite, ¿no? Y inmediatamente hablaste de adicciones como otra cosa también, ¿no? Esto que no puedo no hacer, aquello que No no, sé, no me sí. puedo detener. Taboada también creo que dio esa definición una vez y me pareció muy, muy interesante. Bueno, ahora que se unió un poco de gente, voy a leer un currículum muy, muy reducido de Silvia Cham para que sepan un poco con quién tenemos el placer de estar compartiendo este espacio hoy. Silvia es licenciada en psicología, psicoanalista, especialización en psicooncología, analista practicante, supervisora, consultora, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental. En la misma institución es presidente del capítulo de psicooncología y psicoanálisis de la Asociación Argentina de Salud Mental. Ex docente universitaria de la UBA y Universidad del Salvador. Docente de graduados de instituciones privadas en materia sobre psicoanálisis, abordando Freud y Lacan. También trabaja sobre psicooncología, cotitular docente del curso virtual anual Clínica Psicoanalítica del Paciente con Cáncer de la misma institución, autora de numerosos trabajos presentados en congresos, jornadas y foros sobre la materia, y autora de artículos de divulgación en medios periodísticos diversos sobre temáticas relativas al psicoanálisis aplicado. Y justo esto que hablábamos hoy, ¿no?
es importante no solo teorizar y hablar difícil, sino esto de bajar el psicoanálisis a tierra y qué tiene para decir el psicoanálisis y cómo aplicarlo. Justo ahora que estoy acá en París, hay mucho movimiento en este momento, como el gobierno francés está con un proyecto de ley para que el psicoanálisis prácticamente no sea más reconocido como una psicoterapia y que cualquier psicoterapeuta que esté declarando en la factura psicoanalista, perdón, no sea reembolsado. Y me hacía pensar esto en este retorno, como casi una época prefreudiana de negación del inconsciente y cómo es necesario erradicar completamente el psicoanálisis. Por eso también es importante que siga teniendo aplicación y que podamos también estar no siendo tan enigmáticos y más bajados a tierra. Sí, eso es lo que hablábamos hace un rato. A mí me interesa hablar en términos que sean legibles para cualquiera que me escuche, no para solamente para especialistas. Me interesa que la gente común pueda escuchar y entender. Eh, Entender de qué estamos hablando cuando le ponemos un nombre, un término, un concepto, como decimos el goce, ¿no? Decimos el goce. Bueno, ¿qué quiere decir el goce? El goce es lo que lleva al sujeto, decir goce es un oxímoron, porque comprende dos partes, algo que es de disfrute, pero algo que lleva a un exceso y que lleva al sufrimiento y a la muerte. Entonces, en estos momentos es como que hay una especie de goce desamarrado, ¿no? Deslocalizado, algo que no encuentra contención como para poder mantener al sujeto en algo que sería poder disfrutar de los bienes que le da la vida y su trabajo y demás, pero no llegar al exceso del sufrimiento y la muerte. Vos sabés que, mira, hablando de las adicciones, eh, entre ellas la ludopatía, ¿no? Que es una adicción muy seria que está teniendo eh, mucho énfasis ahora en los adolescentes y adolescentes muy chicos, que siempre ya ahora tienen a su disposición un teléfono inteligente y entonces juegan con el dinero de los padres, con la tarjeta de los padres, y han producido desfalcos a algunos padres. Es verdaderamente, porque si habla de adicciones, uno lo piensa en términos de la droga o de sustancias, ¿no es cierto? Y sin embargo, el tema del juego en estos momentos es un tema muy, muy serio que comienza, ya te digo, desde los chicos muy jovencitos, porque ya tienen un celular porque, Y están bueno, acostumbrados muy a jugar también. El tema del juego y todo lo que es digital con juegos está muy incrustado ya en toda sí, en su vida, en su idiosincrasia, en su vida diaria. Entonces, de pasar de un juego lúdico a un juego que involucre ya otras cosas es mucho más rápido y más corto, porque está más normalizado, creo. sí, 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 y es interesante pensarlo porque, por ejemplo, acá en Argentina se ha prohibido a menores de 18 años que jueguen, ¿no? Entonces salen publicidades de lugares que te estimulan el juego, en televisión, por ejemplo, pero aclaran, si tenés menos de 18 años no podés jugar. Es una total locura, una burrada, ¿no? Porque entonces, ¿qué me estás proponiendo? Algo que al mismo tiempo me decís que no puedo. Entonces, ¿qué pasa justamente con la prohibición? ¿No? Ese es otro tema que se hace con todo esto, ¿no?
porque, bueno, Lacan justamente liga la prohibición, la ley, al nacimiento del deseo. Entonces, si estás prohibiendo, lo que haces es estimular el deseo. Este, entonces, es bastante difícil de manejar y, y, bueno, una de las cosas que desde el psicoanálisis se propone frente a todos estos síntomas, ¿no? Que producen malestar en el sujeto, no es que producen solo satisfacción, es una satisfacción que duele en un momento, que hiere. Es el remedio no es prohibir, sino tratar de entender al sujeto, tratar de entender qué lugar ocupa para él ese objeto, qué significa, de dónde viene y bueno, y de a poco ir llevándolo hacia algún otro lugar, pero eh, las prohibiciones finalmente parece que consiguen lo contrario, ¿no? Consiguen estimular más esa vocación que termina en un exceso. Completamente. Hoy justamente, como estamos trabajando tanto esto, y creo que todos los psicoterapeutas y los psicólogos deberíamos estar poniendo mucho énfasis a los efectos de la hiperdigitalización, porque nuestra clínica va a tratar muchísimo de esto. Eh, y lo que me di cuenta también es que más allá del exceso de la hiperdigitalización, trata de la aceleración con la que se están produciendo los cambios. No es solo un exceso de algo, de lo mismo, sino es la aceleración con la que todo eso está viniendo y que se va cambiando. Y el ser humano en sí mismo siempre ha requerido mucho tiempo para adaptarse a los cambios. Es una de las cosas que más nos cuestan y bueno, como especie también. A veces llevamos miles de años para adaptarnos a ciertas cosas y creo que en los últimos tal vez 50 años ha venido una aceleración tal que, bueno, empezó a tomar más y más envión con la Internet y que ahora con el tema de la inteligencia artificial está tomando unas proporciones de las cuales tal vez no somos ni siquiera conscientes de lo que va pasando a nuestro alrededor. Bájate un poquito el teléfono porque te vemos la... Ah, Ahí está, fantástico. sí, sí, Así que sí. yo creo que tiene que ver también con esta aceleración y esta no poder frenarse. Eh, a veces también a mis pacientes yo les digo que si vas en una moto a 300 kilómetros por hora, no ves nada a tu alrededor. Todo el panorama es una línea continua, ¿no? Aún la línea intermedia del piso puede ser amarilla y la ves gris continua. Entonces, en esta aceleración tampoco hay registro de nada de lo que va pasando. Vos sabés que, bueno, yo observo a mi alrededor fenómenos y después, por eso hablaba de los tres tiempos del pensamiento lógico, ¿no? Y después trato de pensar qué es eso, de dónde viene y qué se hace con eso, ¿no? Y entonces yo algunas de las cosas, de los fenómenos que observo son, por ejemplo, que la gente joven, más allá de todos estos cambios que está haciendo en el lenguaje, ¿no? El lenguaje inclusivo y todo lo demás, hablan mucho más rápido. Hablan más rápido, tanto que a veces no se les entiende. No me pasó solamente en Argentina, me pasó en otros países también. Es como que se tragan las palabras, ¿no? Hablan para adentro y se tragan las palabras. Y eso, fíjate que este, es decir, tiene también su contraparte en lo que vos decías de la aceleración que está teniendo en estos momentos, o que están teniendo los cambios en la inteligencia artificial. Me bajé el chat GPT y ya ahora hay 5, 6, no sé, yo tengo el uno. Este, y bueno, y es todo así, no llegás
no llegás, es decir, es como que está colapsado, ¿no? Ese tiempo entre ver y concluir. Es todo muy rápido, todo muy acelerado. El WhatsApp, por ejemplo, es la prueba más contundente de la aceleración. Es más, si no recibís la respuesta inmediatamente, te angustiás. Bueno, Muchísima angustia, se ve en la clínica esto, en los discursos. claro. Que Bueno, ahí ya... la no respuesta me dejó visto o relacionarse a través de las historias y esto que hablas de la rapidez de hablar, vi varias gente que para escuchar los mensajes que alguien le manda, los pasan multiplicado por dos, o sea, en una Sí, hipervelocidad, o sea, ya sí, 30 segundos necesito reducirlo todavía más, ¿no? Entonces, tal cual. esto me hace pensar en la cantidad de estímulo y la velocidad que ese estímulo tiene que llevar porque se vuelve insoportable hasta estar sintiendo el estímulo, tiene que ir más rápido, ¿no? Y todo volviendo a esto de la lógica que hablas, me lleva a una lógica también de algo, volviendo, no se puede detener, ¿no? Algo del orden de lo compulsivo y lo de sin límite. Y sabemos que ahí siempre está el orden de lo mortal. Eh, y también mucho me hace pensar algo que también creo que se aceleró con la pandemia, que es las estructuras fronterizas, ¿no? Si en la época de Freud estábamos con estructuras de tendencia histérica, creo que hoy la clínica uno se encuentra con cosas más de estructura hacia fronterizas, ¿no? No sé qué opinas Sí, vos. sí, 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 sin duda, sin duda. Bueno, eso, es decir, hay una frase de Lacan que a mí me parece importante porque dice algo así como el psicoanalista que valga, digamos, tiene que estar contestes a la época en que vive y a las cosas que pasan en la época que vive. Entonces, eh, esto no significa que dejemos de lado todas las enseñanzas de Freud, sino que tenemos que verlas a la luz de estos cambios que se vienen produciendo en la sociedad, en la cultura, que tienen efecto en el sujeto. Y bueno, ¿cuál es el lugar nuestro como psicoanalistas? El lugar nuestro es ahí donde aparece el malestar, donde aparece la angustia, eh, una angustia aparentemente sin un objeto, no voy a entrar en el tema, este, algo que sí es notorio y de eso habla todo el mundo, un vacío existencial, que hablando del tema del suicidio que hablamos recién, tiene que ver con eso, ese sentimiento de vacío existencial. La vida no tiene sentido, hacia dónde me dirijo, la vida es muy corta. Contrariamente a lo que justamente logra la ciencia está logrando que se extienda los años de vida y de salud en las personas y sin embargo, bueno, esto parece que en algunos lugares, en algunas personas, en algunos círculos. Ya no sé si decir, si generalizar, pero es bastante frecuente, ¿no? De ver, Muy, es muy frecuente y en la clínica lo estamos viendo también, creo, obvio. ¿no? Por eso es tan importante ir generando estos espacios. Esto que me decías, eh, yo creo que esa angustia también está muy ligada a esto de eh, la demanda hacia el otro, ¿no? El lazo de la demanda hacia el otro también, esa aceleración está siendo un espejo en una hiperdemanda de respuesta inmediata del otro. Y cuando no hay una respuesta del otro en ese nivel de aceleración en el que parece que estamos siendo como chupados, como una aspiradora, genera angustia, ¿no? Porque empieza a tener un montón de significados del deseo del otro que no me responda en Sí. esos tiempos, ¿no? Sin proceso, ¿no? Me encantó esto de las tres lógicas que hablaste. Repetimos lo de las tres lógicas, por favor.
el instante de ver, el tiempo de comprender, así era, el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Exacto. Eh, eh, que es como si estuviera colapsado ahora, ¿no? El instante de ver y concluir rápidamente. Y ahí vemos Inmediato, un pasaje, los como si fuese un pasaje al acto donde, es un pasaje, exacto, es un pasaje al acto, ¿no? es un Un pasaje al pasaje acto. al acto donde el centro, digamos, esa parte del procesamiento psíquico, del pensamiento, no existe ya. Un Exacto. salto. Sí, 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 un salto al vacío. A mí mira, a veces este juego de significantes que le gusta mucho a Lacan, ¿no? El juego de los significantes. Yo pensaba, hablamos de cuál es el signo de la época, esto de las adicciones, pero por otra parte está ligada al consumismo. Y yo pensaba, ¿consumismo qué es? Con su mismo, consigo mismo. Es una cuestión autoerótica, ¿no? Muy Es- autoerótica. El y aislamiento, estoy el aislado aislamiento, solo. la soledad, porque las relaciones virtuales son virtuales, entonces es como una relación con un espejo, con uno mismo, ¿no? Y cómo Y se eso, corta, cómo es esta relación, ¿no? A mí me interesa muchísimo. Casualmente vamos a tener un encuentro, una mesa redonda para hablar de esto el 13 de diciembre, porque estamos para mí en un cambio de paradigma sexoafectivo muy total, importante, violentísimo para mí, donde esto que dijiste, ¿no? El de consumirse con uno mismo, ¿no? Fíjate que volviendo al goce, ¿no? Las aplicaciones de encuentros nos prometieron que ahora el algoritmo nos va a alcanzar el match perfecto, ¿no? Esa persona que es exactamente para nosotros. Y en este momento donde tal vez tenemos mucho más proyectos y propuestas que jamás, es cuando la gente menos se está encontrando en la vida real. Y me hizo pensar esto de Lacan, del goce, ¿no? Ese brillo en la nariz que me promete como la jouissance total, esa relación perfecta y total y que en sí mismo me lleva a la muerte, ¿no? Y esto de las aplicaciones nos prometieron tantos encuentros y tantos match y estamos ahora aislados, consumidos, como bien dijiste, en algo muy autoerótico. sí, sí, yo pensaba, eh, eh, porque bueno, está esta idea de que ahora tenemos la solución perfecta digital, ¿no? Es decir, cuando apareció Google, por ejemplo, que tenía respuestas para todo, es como que era el Dios sobre la tierra que me puede contestar todo lo que le pregunto, me lleva a los lugares donde yo soy. Bueno, ahora es la inteligencia Sí. artificial, Oráculos, pero para mí son oráculos, oráculos que sí. nosotros pedimos respuestas de enigmas. Ahora, mira, yo te voy a decir cuál es mi experiencia con la inteligencia artificial. Yo la uso con mesura para determinadas informaciones. Entonces, por ejemplo, alguna vez le pregunté como si fuera otro sujeto, ¿no? Este, ¿Dónde puedo leer tal cosa, tal cita de Lacan, en qué texto, qué sé yo? Entonces me manda a lugares y son equivocados, son Algunos sabe que, incorrectos. o inventa también, inventa frases. Son incorrectos. Mm. ¿Y porque qué pasa? ¿Quién llena todo ese espacio? Humanos que meten información y entonces entre la información que meten pueden meter cualquier cosa. Quiero decir, ese ideal de perfección no existe. No, pero este oráculo nos promete que sí, aparte tiene otro fenómeno que también fue algo que no estaba esperado por los programadores, que no puede, no dice, no sé esa información o no la encuentro. Entonces
miente o inventa. Eso los programadores lo llamaron alucinaciones y no era un fenómeno que esperaban. No se aguanta, yo siempre digo, porque casualmente fueron entrenadas las primeras inteligencias artificiales con algo que se llama Human Reinforcement. Entonces, las programaron para que sientan algo como satisfacción o su tarea cumplida cuando dan la respuesta que el otro espera, ¿no? Y me hizo pensar a los niños. Los niños responden según lo que sienten que es lo que los padres quieren que respondan, ¿no? Para su satisfacción. Entonces, siempre esto me resulta magnífico para pensar cómo los principios y los albores de la inteligencia artificial, en cierta manera, están programados como los niños, ¿no? Y ese lenguaje que les dimos es humano, con todos esos problemas humanos que nosotros portamos. Es, en otros términos, es el lenguaje del otro, ¿no? Es la palabra del otro. Exactamente, la inteligencia artificial es la palabra del otro, el otro que lo llena de información. Así que, y ese otro no es perfecto, No. Sí. y tiene fallas. Eh, Vos sabés que, bueno, a mí cuando me propusieron hablar de este tema, yo dije, ¿y yo qué puedo hablar de inteligencia artificial si yo no entiendo nada de inteligencia artificial y de tecnología? Me manejo básicamente con las cosas indispensables, pero bueno, hay cosas que no manejo, redes, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y cuando empecé a buscar material, bibliografía, etcétera, me topé con algo que dije, epa, eh, el precursor de la inteligencia artificial, Alan Turing, que fue el que inventó el test de Turing, eh, ¿sabés cómo terminó su vida? Sí, en la cárcel y muerto. Se suicidó. Se suicidó. Eh, no está muy claro cómo fue por envenenamiento. Comió una manzana envenenada, no se sabe cómo. Entonces yo dije, la pucha, tanta perfección y ahí apareció el sujeto. Mm. E- Ese sujeto que Lacan hace ya no sé, 60 años viene diciendo que fue forcluido, eliminado, excluido por la ciencia, por universalizar los síntomas y los diagnósticos y demás, y se olvidan del sujeto, del tipo uno que piensa, que quiere, que sufre, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el lugar del psicoanálisis. Yo creo que nosotros vamos al rescate de eso. Ahora, yo creo que el psicoanálisis tiene una doble función. Tiene una función a nivel individual, a nivel personal, pero tiene una función a nivel social también, porque todos estos cambios están produciendo algo que también ya se venía anticipando desde el malestar en la cultura en adelante y que Lacan desarrolló mucho, y es que estos fenómenos de lo que llamamos la caída del ideal o de la función paterna, ¿no? Eso que rige, que ordena el goce, ese goce del que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, esa caída lo que produce es un fenómeno de muerto el padre, el asesinato del padre, tótem y tabú, Freud, volvemos a Freud, y el vínculo hermanos, que forma los grupos, los colectivos, opuestos unos a otros como enemigos a los que hay que destruir. Entonces, estos efectos también fueron bastante
conversados, es decir, difundidos por Lacan, alertando estos rebrotes de racismo a partir de la segregación de distintas formas y que ahora lo vemos de una forma ominosa, tremenda. Sin ir más lejos, yo hablo desde mi lugar acá en Argentina, ¿no? Hace poco, por efectos de narcotráfico, no interesa, secuestraron y mataron a 3 niñas, 3 jovencitas, que ejercían la prostitución, pero que se vincularon con el narcotráfico mal y bueno. Pero no solo las secuestraron y las mataron y las torturaron, sino que filmaron todo eso y lo mostraron. Entonces, este exceso, esta crueldad ilimitada, ya es algo que va más allá de lo que uno puede también pensar qué es esto que está pasando, ¿no? ¿Qué es esto que está pasando? Entonces yo pienso que el psicoanalista y el psicoanálisis tienen una función importante en esto. Por eso hablaba de el instante de ver, ¿no? El tiempo de comprender y el concluir. Y yo creo que la transmisión que nosotros podemos hacer de todo esto que vemos, que observamos, tomamos distancia y lo podemos observar, porque mucha gente está metida en eso y no puede ver lo que está pasando. Los que podemos, de alguna manera, verlo, creo que tenemos un deber de transmitirlo de manera de poder, no sé cómo, pero operar sobre esta realidad tan cruel que Sí, estamos. el psicoanalista ancla, ¿no? O sea, cuando uno ve a veces que viene el paciente, capaz que está fixado en algún momento de su vida, el psicoanalista trae, no pone contexto cronológico, se empiezan a observar estos fenómenos de tiempo, ¿no? Esto de las aceleraciones, cómo van los tiempos. Bueno, yo por ejemplo estoy acá porque yo hago análisis didáctico con Nacio. Me acuerdo la primera vez que vine a una reunión con él, le hablé de un evento que me había pasado y yo le dije hace 6 años. Y después me quedé pensando y me di cuenta que me había pasado hacía 10 años, ¿no? Y ahí después hablo con él como es el efecto del analista que trae en el discurso, en el mismo discurso, trae al paciente a esa realidad, ese otro que lo mira y le pone contexto de cuánto tiempo pasó, cuán acelerado estoy con los mensajes, ¿no? ¿Qué está pasando en el tiempo? Salirse de esa burbuja donde se pierde todo y volver a tomar contexto, a estar anclado, a estar fijado, ¿no? A no estar perdido, esa pérdida que hablas. Te voy a leer un par de comentarios que hace la gente. Ok. Dice acá Patricia, bueno, qué importante pensar estos temas actuales y pensaba también lo angustiante de tener que realizar trámites, solicitud de turnos, la atención en salud y el acceso que son tan poco personalizados. Todo esto que es también el vincularse solamente a través de máquinas, creo que están hablando, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, bueno, yo creo que a todos nos habrá pasado eh, pasar de tener que hablar con un humano a hablar con una máquina, que no es hablar en realidad, porque tienen las respuestas ya programadas, y no poder hacerte entender a qué es lo que necesitas, qué es lo que querés, qué es lo que buscás y quién te lo puede dar. Y eso es verdad, es como hablar con uno mismo, ¿no? Sí. Sí, no, eso es tremendo. A mí me ha pasado alguna vez decir, quiero que me atienda un humano, por favor. Sí, pero esto que Bueno, dijiste hoy y que lo trajiste de vuelta ahora me parece algo muy interesante, ¿no? Este espejo donde en realidad nos estamos mirando todo el tiempo y todo vuelve en un bucle,
¿no? Cerrado Sí, hacia uno y se corta ese lazo con el otro. Al final todo esto nos está provocando un montón de aislamiento y de rotura en ese lazo, ¿no? En esa dinámica de vincularnos hacia un otro. sí, sí, sí. Con los efectos que hablábamos antes del sentimiento de vacío existencial, de soledad, de falta de interés en la vida, que es lo que afecta básicamente a nuestros adolescentes, ¿no? Este, porque yo pensaba, bueno, quienes venimos transitando algunas décadas, es como que ahora acá se han puesto de moda algunos programas que hablan de las cosas que pasaban, las cosas que teníamos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, no, y entonces yo decía, sí, pero son todas pérdidas, tenemos un montón de duelos que hacer por cosas que hemos perdido, buenas, malas, como sea, pero hemos perdido un montón de cosas. Las jóvenes generaciones ni siquiera tuvieron acceso a eso como para saber, bueno, hay otra modalidad de vínculo, otro tipo de lazo con el otro, ¿no? Es como que ahora es todo así en este modelo. Es complicado, el tema lo podemos hablar, es muy, muy, muy grato poder hablarlo y poder pensar que uno puede hacer algo, pero no es tan sencillo. No es sencillo por dos motivos. En cuanto al análisis, digamos, personal con alguien que viene a consultarnos, sabemos, los psicoanalistas, que únicamente podemos responder a un pedido, a una demanda. No podemos imponerle a nadie que se venga a analizar. Eso tiene que surgir de un pedido, de una angustia, de un momento de sufrimiento y de una búsqueda de un sentido, de una respuesta. Y en el plano social es mucho más difícil todavía porque lo que por lo menos se observa es que no hay mucha visión desde afuera de lo que está pasando adentro, ¿no? Es como que están todos metidos en la misma olla. Y a veces a uno mismo le cuesta salir de la olla y mirar desde afuera y decir, ah, ¿qué está pasando? Cuesta mucho. Yo, por ejemplo, me impongo leer, seguir leyendo libros en papel, seguir ejercitando, no estar, no sé, por ejemplo, hoy tomé un vuelo de 2 horas, me llevo un libro para poder leer un libro, para Sí, seguir ejercitando la mente, porque también estamos completamente como en una envoltura cultural donde todo va a esta velocidad y cuesta mucho abstraerse, ¿no? Por eso es tan importante generarse espacios donde siga existiendo ese ejercicio, estas tres lógicas de las que hablaste, ¿no? A veces uno está absorbido por esa aspiradora, ¿no? Cultural del momento, donde está también viviendo en esta aceleración de los tiempos. Entonces es extremadamente importante seguir teniendo espacios de lectura, de pensamiento, de pensamiento, de digestión, ¿no? De todos los conceptos, de creatividad, de porque aburrimiento, hay que poder aburrirse. hay que poder aburrirse, pero yo pensaba que además, si pensamos en el ser humano como una totalidad, no como una psique por un lado y un cuerpo por el otro, sabemos, como dicen, que la función hacia el órgano. Entonces, si te dan todo comido, masticado y digerido, vos no hacés funcionar lo que tenés acá adentro. ¿Y qué va a pasar con las nuevas generaciones cuando solamente estén pendientes de la máquina? Que por otra parte, hace unos días se cayó todo el sistema mundial y no había X y no había WhatsApp y no había nada.
y entonces se te termina el mundo. O si algo le pasa a tu computadora o a tu teléfono y se te fue la vida, ¿no? Entonces estamos en una dependencia absoluta de la máquina y no generamos tampoco en nosotros un crecimiento. Sí, bueno, lo que están observando como de los tres peligros y las tres cosas es esta dependencia emocional que la gente está teniendo, emocional, y creo que como psicoterapeutas también estamos viendo que la gente está haciendo mucho de acompañante terapéutico con los chatbots, hablan, consultan, vienen, entonces también nosotros vamos a tener que empezar a hablar de una práctica y una clínica donde coexistimos con un acompañante terapéutico sin falta que responde a todas las demandas. Y no sé si sabes que de esto vamos a estar hablando el 13 también. Ahora el chat GPT va a abrir una nueva función de acompañante erótico y sexual a partir de diciembre. Y esto creo que también es necesario que empecemos a hablar porque creo que esto va a generar todavía más aislamiento, más autoerotismo, ¿no? Más frustración cuando el otro no responde exactamente como yo quiero que me responda, que es lo que pasa con las aplicaciones. ¿Por qué la gente no se encuentra con tanta oferta hoy? Porque no soporta más la falta del otro. Ujú. Estaba pensando que escuché hace poco que un señor, no me acuerdo en qué país, se casó con un robot. Es- Hoy se casó una japonesa también con una imagen holográfica que hizo y una gente. Y esto es esto que ahora nos parece tan digamos, excéntrico y aislado, yo creo que va a pegar una aceleración Probable. brutal, ya diría feroz, cuando se habiliten el chatbot, que empiecen a tener, que la gente pueda desarrollar relaciones eróticas y sexuales, va a empezar a desarrollar muchísima más dependencia emocional de la que está teniendo hoy. Muchísimo, va a ser me pregunto así como tratando de poder decir hoy algo hacia un futuro, creo que va a generar mucho más aislamiento, mucha más falta de lazo en la vida real, porque se va a soportar muchísimo menos el encuentro con la falta del otro, que es una necesidad en una relación con un otro de carne y hueso, ¿no? Y, Exacto. y más psicosis va a generar para mí también, mucho más estructuras de borde Sí. y psicosis. Y sí, porque todo eso es lo que decíamos antes, incentivar el autotismo finalmente, ¿no? El consumo con uno mismo. Que El me cons- encantó eso, te lo voy a robar y también eso me hizo pensar consumimos con uno mismo y este consumidor termina consumido también. consumido, tal cual, termina consumido, sí. Y Él se vuelve un objeto de consumo también. claro que sí, claro que sí. Imagina qué pasa en un momento, así como decía, si perdiste de la computadora, el teléfono o lo que sea, ahora que está tan de moda que te roban el teléfono, este, ¿qué pasa si alguno de estos robots te fallan, se desinflan, se les termina la batería? Bueno, como dijiste, la gente siente que se pierde a sí misma también, ¿no? Hay Sí, una sí, parte de sí misma, este consumismo, esto que me estoy consumiendo a mí mismo, también pierdo el dispositivo y pierdo una parte de mí mismo. Y creo que esto nos está pasando un poco a todos. Justo estaba hablando con una de las chicas que trabaja en esta gran maquinaria de difusión, donde también utilizamos desde la facultad nos hemos predispuesto a utilizar todo lo que es la tecnología para la difusión, ¿no? Y para conectarnos. Y habíamos hablado cómo sufrimos, y me incluyo, cuando se me rompe el teléfono y lo tengo que cambiar, o la computadora, o sea, es realmente
un duelo, y estoy hablando, me incluyo, que me pasa, es un sufrimiento Sí, muy grande que se me rompa la computadora y que tengo, sí, o sea, aún cambiar a otro dispositivo me genera un proceso de dolor y de duelo, de haber, como una parte, volvimos, ¿qué es el duelo? Me pierdo, hay una parte de mí que estoy duelando, que estoy perdiendo. Y yo exacto. me veo ya relacionada como un sujeto moderno a este fenómeno, ¿no? Exacto. Y sí, sí, porque, bueno, creo que a todos nos puede haber pasado que por H o por B, se nos descompuso la computadora, no anda más, y tengo toda mi vida ahí, mis archivos, mis cosas, todo tengo ahí. Entonces tenés que buscar alguna forma de, bueno, ahora lo subo a la nube, qué sé yo, buscás algunas otras alternativas, ¿no? Pero sí, se te va la vida. En un Que te va, teléfono inteligente, cuando si te lo roban, se te va la vida. Se te va sí, la vida. sí. Uno tiene que Este, pasar, por eso, todas estas son cosas, estamos por llegando al final, fue un placer hablar con vos, tenemos que igual, volvernos a encontrar porque nos quedó pendiente hablar, habíamos hablado un poco con Silvia antes de empezar también de los efectos en el cuerpo. Silvia trabajando tanto con psico-oncología, tiene mucho para contarnos al respecto y creo que va a ser tema de otro vivo, Silvia, que vamos a hacer. Y, mucho, y creo que, bueno, está muy bueno abrir estos espacios porque necesitamos hablar de qué nos pasa a todos hoy, eh, siendo sujetos de esta modernidad, de esta subjetividad de la época, y bueno, estos fenómenos que necesitamos poder mirarlos, analizarlos, verlos en nosotros, verlos en los otros y ver, como bien dijiste, qué tenemos los psicoanalistas para decir a todo esto y cómo podemos actuar, porque hay que adaptar la clínica a todo esto, me parece. claro que sí, claro que sí. Sí, 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 sin duda. Bueno, para mí también fue un placer. Muy, Ah, muy agradable. igualmente, Silvia, les quiero contar que Silvia también es docente de la facultad, es parte de un diplomado que casualmente hablamos de estos fenómenos, de los efectos de la hiperdigitalización en la subjetividad, los lazos y el goce que esto provoca. Y es un diplomado muy, digamos, vivo y activo porque va cambiando y mutando y vamos todo el tiempo sumando nuevos temarios dentro de este concepto de la afectación de la hiperdigitalización. Vamos a estar haciendo una mesa redonda el 13 de diciembre, que también va a ser la tercera jornada que va a estar haciendo la facultad. Va a haber muchos ponentes y vamos a estar discutiendo sobre las últimas novedades en tecnología. Sabemos que vamos a estar hablando del ErotoChat, de esta nueva función del chat que la gente va a poder tener estas relaciones eróticas, y vamos a estar trayendo otras nuevas noticias que las estamos cambiando todos los días porque estamos entrando en una aceleración total, pero vamos a hablar, por ejemplo, de esta posible emergencia de subjetividad o de conciencia en la inteligencia artificial y otros temas que vayan surgiendo. Así que estén atentos, y hoy vamos a dejar, porque nos pidieron, hubo gente, vamos a dejar pasar una hora más y vamos a anunciar a los dos ganadores de los tickets, porque mañana me voy a Ámsterdam, Silvia, al G10 que va a estar hablando CISEC, y Ah, estamos sorteando dos tickets. qué bueno, maravilloso. Así que estén atentos, en una hora vamos a estar anunciando, tienen que seguir las directivas que hay en dos posts, que es seguir al perfil del G10, seguir al perfil de la facultad, compartir en historias y poner listo. Así que el que no lo hizo, hágalo, que en una hora anunciamos a los ganadores. Bueno, Silvia, otra vez gracias y nos queda pendiente lo del cuerpo. Cuando vos quieras, cuando gustes, sí. Bueno, Bueno, un beso virtual, un abrazo virtual y
Y te agradezco, fue muy grato el encuentro, me encantó. Bueno, espero que a los participantes, los oyentes también les haya interesado toda esta temática. Seguramente, ya te digo que todos nos quedamos con su mismo, ese nos encantó y ese seguramente te lo vamos a estar replicando, que es el fin de estos encuentros, que circule el saber, ¿no? Que disertemos y que tiremos ideas y que todos Exacto. podamos captar algo. Bueno, chau, chau Silvia, hasta la próxima. Chau, chau, gracias.